ya, así no me olvido, y comparto mi pantalla solamente para mostrarles el Jamboard y lo que va pasando acá mientras vamos hablando. Y ya, y bueno, Fabi, te dejo a vos para que lideres acá estamos, ¿ven? Les paso ahora el link, chicas. Ya, digo chicas, no sé si hay, si hay algún varón acá. Bueno, igual aplica la regla de la mayoría en este caso. Y si la mayoría son mujeres, chicas está bien, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Si Sin alguien quiere problema. espontáneamente escribir algún comentario, acá está, ven acá mi cursor, esta es la forma de hacerlo, ¿eh? Si no, yo las escucho y tomo nota. Geo, cuando vos me digas, vamos comenzando. Comenzá, Si querés comenzá. esperar a que la gente ingrese, ¿comenzamos? Sí, sí, dale, dale, Bien. comencemos. Bueno, primero buenos días a todos y a todas, a todes. La verdad es que es una alegría compartir con Grow una actividad más de las que hicieron este año tan importantes y que nos ayudaron además a sentirnos más cerca, creo, en este contexto pandémico y especial. Veo algunas caras conocidas, María Inés, Costilla, me encanta que esté el sindicalismo presente que tanto tiene por sumar. Mi idea es plantear en unos 10 minutos, 15 minutos, voy a hacer como una introducción de respecto de lo que al menos yo planteo o digo cuando hablamos de violencia laboral, en el entendimiento de que esto nos va a ayudar a tener algunas ideas, consensos o preguntas, y después voy a hacer también algunas preguntas, más allá de que, como si no entendí mal, Geo, cuando van surgiendo comentarios, frases, las van dejando en la pizarra, ¿no es cierto? Sí, Disparadores que se les ocurran probablemente al escuchar la presentación. Y después, bueno, obviamente para las preguntas que quieran quedaré a disposición. Yo generalmente cuando comienzo a hablar del tema de violencia laboral, una de las cosas que mayormente digo, que siempre digo, es que la violencia laboral no es un fenómeno nuevo, sino que existe prácticamente desde que el trabajo es trabajo, porque siempre existió la violencia laboral. La realidad es que como sociedad naturalizamos ciertas prácticas injustas, las sostuvimos inclusive en este proceso de naturalización de las prácticas, y recién desde hace un tiempo esta parte comprendimos socialmente lo que significa la violencia laboral, empezamos a analizar sus causas, los riesgos que conlleva, las consecuencias, el peligro que trae sostener la violencia laboral o no hacer nada, tanto para la persona que trabaja, en particular, claramente, para sus familias por el impacto que tiene, y también para la organización en la que está trabajando, así como para la sociedad en general, ¿no es cierto? Mucho se escribió, mucho se dijo sobre violencia laboral, mucho se debatió sobre el tema, sobre los conceptos, sobre los enfoques, todos análisis y enfoques muy interesantes para abordar el tema desde lo teórico, desde lo práctico, pero en definitiva todos coinciden en decir que se llama internacionalmente a la violencia laboral como el flagelo del siglo XXI. En definitiva, si algo quedó claro en todo este debate, desde que comenzamos a estudiarlo, desde la doctrina, desde la práctica, desde la jurisprudencia inclusive, es que es necesario desarrollar una práctica y una acción concreta para frenar este flagelo del siglo XXI. Entonces, instalar y visibilizar el tema de la violencia laboral es la punta del iceberg, decimos siempre, ya todos creo que, y todas sabemos de qué hablamos cuando hablamos del iceberg de la violencia, para trabajar con énfasis en la prevención, en la promoción de un liderazgo distinto, positivo, y en la incorporación de prácticas que contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales, así como generar un clima de trabajo sano y saludable, libre de violencia, como se quiere. Hay que tener en cuenta también que la conceptualización de la violencia laboral tiene cierta complejidad, debido a la existencia de muchas definiciones. Por eso yo no aconsejo tampoco agarrarse férreamente a alguna definición, sino avanzar en qué nos dicen estos conceptos, porque depende del ámbito donde se origine, donde se encare la violencia laboral. Estamos hablando, en definitiva, de derechos laborales, estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de salud, estamos hablando de riesgos psicosociales, y dentro de todo esto, el marco legal aplicable puede ir variando en función de los consensos y los estados de cada sociedad. Lo que debe tenerse en cuenta, en definitiva, es que la violencia laboral es una de las principales fuentes de desigualdad, de discriminación, de estigmatización y de conflicto en los lugares de trabajo.
las consecuencias de la violencia laboral como fenómeno que se analiza, trascienden el plano individual, organizacional y social, por lo cual el abordaje de la problemática configura un tema central desde la óptica de los derechos humanos, como se viene trabajando. Y aquí la perspectiva de género es ineludible al considerar el fenómeno de la violencia laboral. En este sentido, resulta necesario diferenciar brevemente, porque entiendo que todos y todas ya sabemos de qué hablamos, que las diferencias entre sexo y género son importantes en esta conceptualización, teniendo en consideración que el sexo refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y mujeres, y el género refiere a estas diferencias culturales o sociales, y que estaría dada la conceptualización del género por el conjunto de ideas, de representaciones, de prácticas, prescripciones en una sociedad que dentro de la cultura se van desarrollando a partir de estas iniciales diferencias anatómicas de los sexos, para simbolizar y construir socialmente aquello que se considera que es propio de varones, que sería lo masculino, y lo que es propio de mujeres o femenino, para definirlo inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, hecha esta distinción, hay que distinguir y reconocer, como se viene hablando también en Grow mucho, que existen estas brechas entre sexos o géneros, que no es lo mismo el valor que la cultura asigna a lo masculino que a lo femenino, y que esto desemboca muchas veces en asignaciones de tareas diferentes, subvaloradas en función del rol femenino dentro del lugar de trabajo, más precarizadas inclusive, y que esto a su vez implica una discriminación que la mayoría de las veces es tan sutil, está tan naturalizada, como dijimos al comienzo, que pareciera que no existe, pero en definitiva está inserta en los ambientes de trabajo. Y esto también nos lleva a poner el foco en las violencias que se dan a partir de esto. Entonces, en el mundo del trabajo, estos estereotipos basados en el sexo o género valoran de manera predominante lo masculino, existiendo perjuicios sexistas muchas veces al momento de evaluar el trabajo que ejecutan las mujeres, implicando una discriminación, promoviendo situaciones de desigualdad de poder que esté íncito en la cuestión de género, y generando también un terreno propicio para la violencia laboral. Entonces, la violencia de género y el tema de género en lo que hace a discriminación y diferencias entre varones y mujeres, como discriminación por la orientación sexual, por la identidad sexual que eligen las personas, también están ligados a la violencia laboral. Los estereotipos sobre los roles en determinados patrones culturales ubican a las personas en diferentes lugares o posiciones, y en algunos casos jerarquizados o subvaloradas en función con otras personas, y esto hace que estas personas en estas situaciones sean más proclives a ser víctimas de violencia laboral o maltrato. Entonces, la violencia es inseparable de la noción de género, como dijimos, porque se basa y se ejerce por esta diferencia social entre varones y mujeres. Entonces, el análisis de las relaciones de género resulta indispensable y es un instrumento conceptual que debe ser interdisciplinario para el estudio integral de realidades de varones y mujeres en los lugares de trabajo. Porque a su vez está relacionado con la diferente distribución de poder, donde se refuerza la desigualdad y la subordinación social de las mujeres, favoreciendo que las mujeres, se transformen en destinatarias de diversas violencias, que algunas son estructurales y coyunturales, asimismo. Entonces, las consecuencias de las violencias que ocasionan sobre las personas han sido analizadas y siguen siendo analizadas tanto por la psicología como por los estudios de género, así como por otras ciencias o disciplinas, ¿no? Y yendo a la conceptualización, y para terminar quizás abordando un poquito el convenio 190 y no agotar el espacio con mi charla, es importante tener en cuenta el contexto en el cual nos hallamos y nos encontramos. Como dije, que desde hace unos años se empezó a tomar conciencia de qué significa la violencia laboral. Y esto en gran parte nos lo debemos a las mujeres, o lo debemos a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque el abordaje de la violencia de género en el ámbito de las relaciones personales, como dije, tiene múltiples enfoques, y si empezamos a hacer memoria, pensemos en los últimos años que se multiplicaron las denuncias públicas de distintas situaciones de hostigamiento, acoso y violencia en el ámbito de relaciones sociales sin principio, pero que estaban
insertas en el marco de un vínculo laboral. Entonces, todas estas situaciones que en un principio muchas personas decían era una cuestión privada, se empezaron a ver como que formaban parte de un espacio en el cual ya sí nos tenemos que meter, sí tenemos que decir algo, y sí tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar que se susciten, porque están padecidas en el ámbito de relaciones laborales. Todas estas situaciones empezaron a hacer que tomáramos conciencia de que esto era algo que ya no se podía tolerar, a la luz justamente del tratamiento de la violencia contra las mujeres que se vino dando en los últimos años a partir de los feminismos, los movimientos de mujeres, que empezaron a visibilizar de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género y violencia contra las mujeres. Empezamos a percibir que esto no se puede tolerar, esto se empezó a poner sobre la mesa, y esto además hizo que se empezara a pensar que en ningún ámbito, y para ninguna persona, más allá de su identidad, sexo, género, es aceptable la violencia en los entornos laborales. Muchas de estas denuncias que dije tomaron forma de denuncia administrativa, judicial, pero la mayoría tomaron preponderancia en las redes sociales. Si recuerdan, se empezaron a hacer visibles muchas situaciones vividas por mujeres en entornos laborales, entre ellas, por ejemplo, a partir del Me Too, que en español fue traducido, y en otros países como el Yo También, ¿no? Con alternativas locales en sus idiomas, el hashtag se utilizó, como la iniciativa que corrió como viralmente en las redes sociales a partir del año de octubre de 2017, cuando se denunció y se puso sobre la mesa la agresión sexual y el acoso sexual padecido por mujeres por parte del productor de cine ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. A partir de aquí muchas mujeres comenzaron a tomar conciencia de que estas situaciones vividas no se podían tolerar, las empezaron a poner sobre el espacio público, en algunos casos solo sobre las redes, en otras llevaron claramente a denuncias. En América Latina también esto replicó, se hicieron conocidas muchas denuncias. En nuestro país llegó a tomar mayor relevancia, por ejemplo, en un principio a través del hashtag Ya no nos callamos más, como los testimonios publicados por mujeres que habían sufrido abusos en el ámbito del rock. Y después el caso tan conocido de Thelma Fardín, cuando puso en evidencia y denunció que había sufrido una violación en el ámbito de una relación de trabajo, aún inclusive cuando ella era menor, y el hashtag fue Mira cómo nos ponemos, por ejemplo. Entonces todo eso hizo que se tornara visible algo que ya de ninguna manera se podía tolerar. En definitiva, lo que digo es que la visibilización de estas situaciones permitió exponerlas, permitió poner las cartas sobre la mesa, y entonces el reproche social y mundial se hizo evidente en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Pero también se generaron los debates para ver con qué recursos contamos, y hablo de recursos administrativos, judiciales, normativos, contextos de tratamiento de la violencia, para hacer tratamiento a esto. Es decir, no quedarnos solo en la condena social de estas prácticas, sino ver qué hay que hacer frente a esto. En este contexto fue que, no casualmente, claramente, se empezó a tratar y a trabajar en materia internacional para abordar un instrumento que diera respuesta a este flagelo del siglo XXI, como dije, y si bien ya había tratamiento de la violencia laboral, por ejemplo, como una forma de discriminación hacia la mujer en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la CEDAW, y también en la Convención Belén do Pará, no había un instrumento que nucleara a todas las personas en los ámbitos de trabajo. Entonces empezó a trabajar con la gran tracción de los movimientos sindicales, que aportaron un trabajo enorme, visibilizando muchas situaciones de violencia laboral, donde era necesario hacer algo, donde los instrumentos normativos de los países no tenían herramientas suficientes o eran ineficaces para abordar la violencia, y se sentaron las bases mediante los borradores y los instrumentos que se han desarrollado para, en base también a las preguntas a los países y a los movimientos sindicales que se organizaron, elaborar el convenio 190 y la recomendación 206, que se terminaron aprobando luego de 2 años de discusión en junio del año pasado, y que nuestro país hace poco terminó por ratificarlo. La ratificación, aclaro, que implica el procedimiento por el cual el país se compromete a adoptar todo lo que dice el convenio 190,
Y la foto final de Argentina va a quedar cuando se haga yo digo la selfie, es decir, cuando se deposite la ratificación que estos días recién tuvo número de ley. Esto hay que llevarlo y alguien se sacará la foto con Guy Ryder, o quien fuera el director de la OIT en su momento, en este momento es él, y se sacarán la foto y dirán, Argentina finalmente terminó su proceso de ratificación. Después de esto vendrá el proceso de implementación del convenio 190. Y Geo, si tengo unos minutitos más, 5 minutos más, explico algo del convenio 190 para quienes todavía no lo conocen. Invito a que lo lean, es de muy fácil lectura y tratamiento por quien decida abordarlo. El convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo aborda la violencia de género de un modo transversal. Y esto se observa a lo largo de todo el conjunto de convenio y recomendación. ¿Por qué? Porque se entiende que la violencia es un mal sistémico, es estructural, ya que según datos de la ONU, el 35% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en sus vidas. Y esto no disminuyó de ninguna manera durante este contexto pandémico, sino que aumentó. Inclusive desde ONU Mujeres se habla de la pandemia en la sombra, por la violencia que ha recrudecido en estos espacios de proliferación de la COVID-19. Entonces, la violencia de género, según el convenio, se aborda como un problema de salud pública y derechos humanos que involucra tanto al Estado como a todas las instituciones y organizaciones de la sociedad, donde los sindicatos no son la excepción y tienen mucho para hacer, y pueden y deben convertirse en actores claves para la prevención y atención de la violencia. En el nuevo enfoque que hoy nos trae, recuerden que yo les dije que había definiciones antes que quizás quedaron atrás en función de este enfoque amplio que trae el convenio 190, de definiciones y conceptualizaciones de violencia y de acoso en el mundo del trabajo, se habla de actos o comportamientos inadmisibles o inaceptables, incompatibles con el trabajo decente y la igualdad de género, que debe tener también un enfoque interseccional, porque se tienen en cuenta las múltiples formas de discriminación que sufren las personas, en las cuales, en algunos casos, esta intersección de diferentes vulnerabilidades hace que se vean más afectadas, y deben reforzarse la protección hacia estas personas en los contextos laborales, debiendo relevarse a su vez aquellas situaciones más expuestas, o personas, o grupos más expuestas a sufrir situaciones de violencia. Y en todo momento el convenio dice que es necesario tener un especial enfoque en violencia de género, porque todos los datos indican que la afectación es desproporcionadamente mayor en niñas y mujeres. También se habla de dar una protección específica a los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, que deben tener un tratamiento también específico y redoblarse los esfuerzos. Es necesario establecer consensos para implementar instancias de capacitación, sensibilización, educación, formación, así como elaborar formas de seguimiento y monitoreo de casos con el ejercicio activo del Estado mediante sus medios de inspección y control. Es necesario adoptar mecanismos de solución de conflictos, incluir la protección del ciberacoso, que este año proliferó desde que estamos teletrabajando o trabajando desde nuestras casas en momentos de pandemia, porque todavía no hablamos claramente de un teletrabajo. Estamos hablando de crear espacios también de atención en el marco de las obras sociales, mecanismos de atención, procedimientos y protocolos para identificar y actuar frente a estos casos, con equipos legales y de acompañamiento integrado de las personas que denuncian para realizarlas y seguirlas, promover medidas de protección para mujeres y sus hijos o hijas si fueran necesarios, establecer, también se habla de la necesidad de establecer licencias, subsidios y medidas de protección en los lugares de trabajo para quien decida o necesite apartarse del lugar de trabajo. Es decir, hablamos de adoptar medidas reparadoras, soluciones innovadoras, medidas de asistencia para prever el derecho de la persona de retirarse del lugar de trabajo. No nos olvidemos que el convenio habla de el derecho de toda persona a trabajar en un ambiente de trabajo libre de violencias, y esto es lo que tenemos que tender todos y todas a conseguir, y esto implica una transformación de los espacios de trabajo, esto implica una transformación de la cultura organizacional de los lugares de trabajo,
donde ya nadie puede mirar desde afuera, donde todos y todas debemos hacer algo frente a una situación de violencia, ya nuestra actitud no puede ser pasiva, pero a su vez tenemos que tener las herramientas o los mecanismos para que esto pueda ponerse en funcionamiento, ¿no es cierto? Fabi, te Entonces, interrumpo un también vamos a tener segundo. que adaptar nuestra legislación, porque no solo es imprescindible para establecer las sanciones, la normativa que adoptemos, sino para implementar políticas públicas, y acá el Estado tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? En todas las índoles. Así que para finalizar diría que, bueno, el Estado es el último garante de los derechos humanos y debe implementar estas políticas preventivas de difusión y educación, fomentando intervenciones tempranas, adecuadas y efectivas en la gestión de conflictos, procurando asegurar que la dignidad de las personas que trabajan sea un fin en sí mismo, garantizándoles ambientes laborales de trabajo seguros y libres de violencia. Y Fabi, aquí, bueno, creo que estaría, si quieres, sí, creo. no sé si Ya se le justo escucha. terminé. No, perfecto, pero quería decirte solamente dos cosas que me parecen, para sumarle un par de datos. A ver, cuando Fabiana comentaba el tema de cómo no se puede trabajar, si no se puede abordar la violencia laboral sin pensar en los estereotipos de género y el impacto de los roles de género, un informe que vamos a lanzar ahora en enero junto a UMER, ANELA y Nodos, otras consultoras que también están trabajando y organizaciones sociales que también trabajan en el tema de violencia, vimos cómo hay ciertas violencias que se dan más en mayor proporción, pero no sé, en un 70% de mayor frecuencia en mujeres que en varones con mujeres o en otras identidades. En el caso de mujeres y otras identidades en relación a los varones, la que vimos que se da 70% de veces más en estos grupos que en varones es el abuso, todo lo que tenga que ver con acoso sexual. Pero en cambio, por el otro lado, lo que se ve que es más frecuente, pero así como 70% de veces más frecuente en varones que en mujeres y en otras identidades, tienen que ver con las discriminaciones por orientación sexual, por discapacidad y las agresiones físicas, ¿no? Entonces, es decir, la violencia está totalmente intricada con esto, con lo que, como vos decías, en relación bueno, a los roles de género, ¿no? Y cómo se dan esos vínculos. Leo un par de comentarios del chat. Igual siéntanse libres de hacer preguntas o también subir sus propios comentarios, ¿no? No me acuerdo si fuera Nieves o alguien puso, creo que es importante poder trabajar en la descripción e identificación de las conductas o acciones violentas para elaborar nuestro propio iceberg de violencia laboral. Eso ayudaría, creo que, a la visibilización o al reconocimiento, tal cual, y esto va en línea a lo que decía, creo que Fabiana, bueno, lo tenemos tan naturalizado que hay determinados comportamientos que no se ven, no se asumen, es decir, a veces es tan sutil el entorno que genera después, es decir, tan sutil, estamos en un espacio donde siempre, por ejemplo, los compañeros de trabajo dejan las tazas y las mujeres son las que las limpian, ¿no? Digo, a esas sutilezas que hacen que tomemos determinados roles que después, si vos no los haces, terminan siendo como, ¿por qué no los hiciste, no? Alguien puso trabajo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, estereotipos y roles están muy marcados, y eso hace que naturalicen ciertas conductas y comportamientos que no le permiten ver que apenas son parte de la violencia laboral. Me voy al chat, igual si alguien quiere abrir el micrófono, ábralo, ¿eh? Decía... Esto que decía Gea, Dale. mientras que buscas eso, ¿no? Esto que decían antes, tiene que ver con este proceso de evaluación de los riesgos psicosociales, que es algo que trae el convenio 190. Hay que justamente juntarse cada institución y hacer sus análisis de, bueno, dónde se detectan situaciones de violencia, acoso, discriminación, cuáles son las actitudes que tal organización debería modificar para cambiar esto, por ejemplo, ¿no? A veces son sutiles, como dijimos, y pareciera que no hay nada para hacer, pero bueno, son las que después siguen en esta escalada, ¿no? Donde se van solapando distintos tipos de violencia, de acoso, de discriminación, ¿no? Totalmente. Después Noelia dice, creo que es importante que se trabaje en la legislación laboral sobre licencias mal denominadas licencias de maternidad, que deberían ser llamadas licencias paritarias. Bueno, nada, eso sería como lo ideal, más que licencias paritarias, en algunos países se llaman, a ver, licencias del cuidador principal, licencias, es decir, como para sacarlo también el peso de la persona gestante, ¿no? Es decir, y entendemos que esto es fundamental, es decir, el rol del cuidado es como fundamental. Sí, insistiendo sobre este tema que justamente comentaba Fabiana, es decir, desde el chiste, es decir, tenemos que empezar a desnaturalizar y acostumbrarnos
a tratarnos de otra manera, a tratarnos de manera más respetuosa, a poder ver qué le pasa al otro, generar entornos más empáticos, ¿no? A dejar, que eso es todo un desafío, ¿no? Dejar de pensar que esta es la Tal forma cual. que se hacen las cosas. Y veíamos, por ejemplo, nada, esto parece como muy sutil, pero digo, de acá después se derivan otros tipos de violencia, como por ahí era una organización que hablaban que la gestión de la oficina, la gestión de los eventos siempre recaía en las mujeres, y cuando querían hacerlo de manera equitativa, los varones decían, bueno, pónganme donde quieran, ¿no? Yo hago lo que ustedes me dicen que tengo que hacer. Bueno, y tampoco se daban cuenta de que eso es seguir reproduciendo un estereotipo. Tal cual, tal Acá cual. Nieve Eva, dice, yo decía, dale. sí. No, que para disparar por ahí algunas preguntas, ¿no? Siempre que hablo de violencia, como a veces cuesta quizás conceptualizarlo, a veces digo, pensemos, por ejemplo, en identificar alguna situación que hayamos padecido o que hayamos presenciado sobre violencia laboral, ¿no? O a veces pasa un video cuando charlamos sobre esto, vieron que hay varios, los de Avon, varios que nos ayudan a ver. Y ahí yo hago ciertas preguntas que nos ayudan a ponernos como observadores, observadoras. Entonces, lo primero que digo es qué sentimos, porque el convenio 190 nos habla de la subjetividad de la persona, claramente, donde un hecho puede ser violento para una persona y para otra no, donde no hace falta que se le dé el daño necesariamente, sino que pueda causarlo, donde se tiene en cuenta esto, la afectación individual, ¿no? Entonces es muy importante pensar cómo nos sentimos frente a esta situación, qué recursos tenemos para afrontarla, si tuvimos o tenemos respuesta de la institución en la cual estamos, y si se trata de algo que padeció una persona, siempre pregunto también qué vemos cuando vemos, esto de ponernos los lentes para ver esta situación, y si podemos descubrir, por ejemplo, qué vemos cuando observamos una situación de violencia, quiénes son las personas involucradas, qué emociones podemos identificar, cuál es el contexto, qué recursos hay para prevenirla, para visibilizarla, para ponerla sobre la mesa. Digo, empezar a hacernos preguntas creo que a veces nos ayuda a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia, ¿no? Quizás a veces esto nos ayuda a pensarnos si alguna vez la sufrimos, qué hicimos, la dejamos pasar, cómo nos manejamos, tuvimos la idea de que era violencia, porque probablemente muchas personas no nos identificamos como, como personas víctimas de una situación de violencia, ¿no? Pareciera que víctima siempre es algo más extremo. Y hay Y situaciones naturalizadas en ese sentido. mira, Fabi, acá Leticia nos deja un comentario que dice que, bueno, que se metió a esta sala porque justamente ella padeció una situación y se me resulta muy difícil frenar la violencia cuando viene una jefa que en teoría es feminista, se posiciona como tal. Al menos a mí me afecta mucho más porque no es lo esperable. Creo que en este sentido, sé que quedan poquitos minutos, así que si se nos queda corto después, Leti, nos escribís y lo charlamos un poco más, pero es decir, la violencia puede ser ejercida por cualquier persona. En general, es muy altamente probable que sea ejercida por un varón, pero las mujeres obviamente no estamos exentas de ser también personas violentas. Y en general, también esto como nosotros vemos que se va repitiendo, es decir, desde las jerarquías es donde es más probable, ¿no? Nos llama la atención, nos choca muchísimo, hay una incoherencia en el mensaje, ¿no? Como vos decís, esto se pasa, es decir, entendamos que nosotras por ser mujeres no es que estamos ajenas a la violencia porque crecimos y nos socializamos dentro de esta misma estructura. Dicho esto, lo importante, sería súper interesante que en tu espacio de trabajo, si existen canales de denuncia, es decir, no es que vos tenés que hablar con la persona que te agrede, porque evidentemente ese es un canal muy difícil como de transitar, sino tratar de buscar otro tipo de apoyos, ¿no? Alguien de recursos humanos, no sé si si es una empresa, a veces hay una persona de legales, es decir, alguien al que vos puedas como contarle la situación que ayude a generar una estrategia, porque es decir, el gran problema de la violencia tiene que ver que es decir, en el mundo, no solamente en la Argentina, se ejercen liderazgos autoritarios, que están totalmente legitimados y que es necesario modificarlos. Quedan poquitos segundos, Fabi, si querés decir algo. Sí, yo lo que puedo decir es que creo que en este sentido se puso sobre la mesa, ¿no? Esto de qué significa la violencia laboral, y creo que todos y todas juntos vamos a ir dándole contenido a los comportamientos inaceptables o incompatibles, y aliento a que nos involucremos en el tema, a que nos involucremos en los lugares de trabajo, y específicamente también a quienes están en la acción sindical, porque hay mucho por hacer de parte de
los sindicatos sí pueden abordar el tema aportando muchas herramientas en la defensa de las personas que trabajan, ¿no? Y para que sea, en definitiva, un ambiente de trabajo más saludable para todos y todas. Así que, bueno, a disposición y seguiremos conversando seguramente sobre este tema con Grow, como lo hacemos habitualmente. Eso, le estoy justamente diciendo a ella, le vamos a pasar links a cosas, a temas de violencia para que vaya dejando el mensaje si es que el área no están preparados también para ayudarle y acompañarla. Bueno, nos vemos por ahí en otra sala. Mil gracias, Fabi, siempre un placer estar con vos y escucharte. Igual. Gracias a Un todas gusto por sus comentarios. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Creo que estamos de nuevo acá, todas y todos. Geo anda por ahí.